gracias por darnos el privilegio de estar aquí, Señor, frente a ti, Señor, y venir con un corazón dispuesto, Señor, a escuchar de tu palabra, con un corazón, Señor, receptivo a lo que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo hables a nuestra vida, Señor, que tú puedas abrir el entendimiento de nuestro corazón, de nuestra mente, y que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Gracias por darnos el privilegio de poder estudiar tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Sí le puedes bajar volumen, por favor? Por eso es que se está viendo así. Entonces, vamos, hermanos. La enseñanza de hoy tiene por título, no sé, yo creo que a veces soy un poco malo para los títulos, pero la enseñanza se llama Vivimos de Tradiciones. Podría haberle puesto también Vivimos de Costumbres, ¿no? Así como ellos lo aprendieron de los suyos. Y así podríamos irnos algunas generaciones atrás, que fueron los que inculcaron ciertas tradiciones y que algunas de ellas podría ser parte de nosotros todavía, ¿no? Yo no sé de qué lugar viene usted, pero específicamente, ¿no? Pero puede ser de que hayamos crecido con ciertas tradiciones o costumbres, ¿no? Que nuestras familias heredaron de generaciones para atrás, y si le rascamos vamos a ir viendo, sí, ella fue la que empezó esto, entonces de ahí veníamos acá, aquí, ahí. Bueno, se recuerdan tantas tradiciones, ¿no? que en el mundo actualmente también hay, ¿no? Pero en sí, cualquiera que sea la tradición, fueron hechas por el mismo hombre. ¿Me puedes dar otro micrófono, por favor? Si tuvieras uno por ahí, por favor. Creo que este se está muriendo. Voy a tener un demonio o algo. No, tiene la batería descargada. Yo sé, estoy bromeando. Estoy bromeando. Me acuerdo que una vez se desconectó en una campaña un cable y decían: el diablo no quiere, y se había desconectado el cable. Pero bueno, les decía, pero en sí cualquiera que sea la tradición fueran hechas por el mismo hombre. Por ejemplo, usted sabe que siempre cuando alguien sale o se gradúa de la high school o de la universidad, entre familias siempre se acostumbra a celebrar, ¿no? Hacerle una comida, celebrarle, invitar a familia, invitar amigos. Y esa es una tradición que puede venir de generación en generación, ¿no? Yo no sé si usted le celebró a los suyos, a usted también le celebraron, o si a la familia, a sus primos, tíos, también les han celebrado, y son celebraciones que vienen familiares, ¿no? Les decía, celebrar la graduación de la escuela o universidad es una tradición o costumbre que se hace siempre por el motivo de salir de la escuela. O también podría ser una quinceañera, ¿no? Es una tradición más en nosotros los hispanos. Es una celebración donde la familia quiere tirar la casa por la ventana, ¿no? De una quinceañera. Estamos hablando acerca de las tradiciones, ¿no? No estamos hablando de cumpleaños ni nada de eso, sino que estamos hablando de tradiciones que en el ser humano existen, ¿no? Que han sido hechas por el hombre, porque algún día alguien tuvo que haber empezado eso, ¿no? ¿Entienden? Alguien. Lo que celebramos de las quinceañeras, y lo que hacen es hacerle gastar a uno, ¿no? Y por la tradición que a alguien se le ocurrió hace saber ni cuántos años, ahora todos los que han tenido mujercitas ha tocado desembolsar para la quinceañera, ¿va? Imagínense, yo tengo dos, me tocó con las dos. Entonces, bueno, como quinceañera, les decía, es una tradición más en nosotros los hispanos, ¿no? O el Día del Padre también, ¿no? Es una tradición donde que es en junio, donde se celebra, ¿no? El Día del Padre, ¿no? También en mayo se celebra el Día de la Madre, que son celebraciones y son tradiciones o costumbres que vienen de generación en generación. Al punto que quiero llegar, porque van a decir, ¿qué tanto quiere agarrar este hermano? Pero al punto que quiero llegar es que todo esto se ha hecho, al punto que quiero llegar es que todo esto se ha hecho una tradición, o podríamos llamarle costumbre, donde ciertas tradiciones con el tiempo se nos hacen costumbres, y se pierde la esencia del porqué de la celebración, ¿no? ¿Entiendes? Del porqué de la celebración.
y hacemos las cosas ya solo por hacerlas, como por ejemplo, el Día de Acción de Gracias, ¿no? Este país tiene este día como un día especial para agradecer por todo lo recibido, ¿no? Pero sin duda hay muchos que lo ven como cualquier otro día o como motivo de juntarse en familia para hacer de todo menos el dar gracias, ¿no? Pero tienen la costumbre de reunirse. Pero en estas tradiciones se pierde en sí, se pierde el por qué, ¿no? Si ustedes han leído un poco acerca de esto, yo me acuerdo que hace muchos años leí, no voy a hablar del Día de Acción de Gracias, no es el punto, pero bueno, alguna vez leí donde decía que pues los nativos de aquí se juntaron con los que habían venido del otro lado, y bueno, con los europeos y todo, y bueno, decidieron hacer un día de gracia, un día donde comieron juntos, se sentaron a la mesa juntos y dieron gracias por la cosecha, ¿no? Por todo lo que habían proveído. Y ese es el Día de Acción de Gracias. Pero muchos hoy en día, les decía, ya esto es una tradición, es una costumbre, ya han perdido en sí el dar gracias, ¿no? Por lo menos reunirse y decir, ¿saben qué? Démosle gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros, porque Dios nos ha proveído, Dios nos ha dado el sustento de cada día, y probablemente aún en enfermedades, y en el año hemos pasado enfermedades, porque nosotros sabemos que agradecemos a Dios siempre, todos los días, pero ese día en especial la familia se junta, pero en las familias ya se ha olvidado la esencia del porqué de esa tradición, ¿no? De dar acción de gracias, ¿no? Entonces, pero bueno, en sí son tradiciones hechas por hombres, ¿verdad? Son tradiciones hechas por hombres. Ok. Si quiere acompañarme a Isaías 29:13, este es un versículo muy conocido por todos nosotros. Isaías 29:13. ¿Ya lo tienen? Amén. Ok, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, dice, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido, dice, ¿qué dice? Enseñado, dice. O sea, que no es algo que les ha nacido a ellos, sino es algo que lo hacen como una rutina ya, ¿me entiende? Entonces, cuando dice aquí, el Señor está hablando por medio de Isaías, dice, cuando dice que este pueblo se acerca a mí con su boca quiere decir que lo buscan únicamente solo de palabra, ¿me entiende? Lo están buscando únicamente de palabra, porque miren, hermanos, hay mucha gente que dice conocer a Dios, no, que Dios es lo más grande para mí, que sin Dios yo no podría vivir, ¿verdad? Casi una canción, ¿va? Pero no es cierto. No es cierto. Miren, yo conocí a alguien de vista que no es amigo mío ni nada, pero conocí a alguien que decía ser cristiano, o dice ser cristiano, dice tener un llamado. Pero una vez me acuerdo que yo fui a un lugar ahí donde trabaja, y van a escuchar, John Secada estaba el hermano que tenía el llamado, ¿te imaginas? O sea, y él decía que es cristiano y que el Señor le ha hecho un llamado, pero decía, no, este es solo de palabra, ¿no? Son estos de palabra. Se han olvidado en sí de la esencia del llamado que Dios da a cada hombre, ¿no? Bueno, entonces, su boca quiere decir que lo buscan solo de palabra. O sea, ya no tienen ese deseo o convicción de buscar a Dios, ¿no? Solo dicen, no, mi padre es Dios, pero Dios no está ahí con ellos. Después dice, y con sus labios me honran, dice, pero su corazón está lejos de mí. Cuando dice lejos de mí, habla que están apartados, hermanos, están apartados o están distanciados de Dios. Yo hago una pregunta, hermanos. Miren, siempre me gusta hacer preguntas, pero en las iglesias, déjenme decirles, en general, no digo que aquí, ¿verdad? Pero puede haber, ¿no? Pero estoy hablando de las iglesias en general, ¿no? Que dicen que están ahí buscando al Señor, pero cuando realmente no lo están buscando. Usted puede estar aquí sentado, pero usted puede estar apartado de Dios. Usted puede estar alejado, usted puede estar distanciado. Usted aquí pudo haber estado brincando en alabanza y gloria a Dios, y dar vueltas, tirarse de cabeza, dar un flick-flack o algo ahí. Pero usted puede estar apartado de Dios. Usted puede estar llevando una vida distanciada de Dios.
Y usted puede ser parte de lo que el Señor está diciendo aquí. Este pueblo solo de boca, de palabra. No, yo soy cristiano. Ser cristiano es bien fácil, ¿no? Todos podemos decir que somos cristianos, ¿sí o no? Todos podemos decir que somos hijos de Dios, pero realmente lo somos, ¿no? ¿Cómo está la vida de cada uno de nosotros delante de Dios, no? ¿Estamos cerca de Él o estamos alejados de Él? ¿Estamos distanciados de Él? Puedes estar, lo que les decía, pueden estar en el templo y aún así estar lejos del Señor. Y sigue diciendo ahí, dice, pero su corazón está lejos de mí. Después dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido, dice, enseñado. Cuando habla de temor, hermanos, está hablando de una reverencia, ¿no? De una reverencia, pero que no es real. ¿Entienden? Una reverencia que no es real. Miren, yo cuando estaba escribiendo esto, se me venía a la mente, por ejemplo, un niño está en el templo y le decimos, oye, tienes que tener temor a Dios, mira que esto no tienes que hacer. El niño que va a entender el temor a Dios, pero sin embargo probablemente se va a estar quieto, ¿no? ¿Me entiendes? Y podemos decir, no, ese niño tiene temor a Dios. No, no lo tiene, no lo entiende. Pero así hay muchos grandes en la iglesia. Así hay mucha gente que dice tener reverencia hacia Dios. Así hay mucha gente que dice conocer a Dios, pero están lejos de Él. Lejos, apartados de Él. Y dicen tener una falsa reverencia, un falso temor, ¿no? Porque realmente no sienten reverencia hacia las cosas de Dios. Aquí podemos ver algo importante, hermanos. Dios está hablando por medio de Isaías y dice que ese temor no es real porque fue enseñado como un mandamiento humano. ¿Entienden? Como un mandamiento humano. Es como el ejemplo que le acabo de dar del niño. Y aquí es donde debemos aprender a diferenciar una tradición con un mandamiento real de parte de Dios, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Miren, nosotros podemos tener años y años de estar en la iglesia, ¿no? O podemos decir, no, tenemos 20, 30 años de ser cristianos. Pero, ¿qué si usted viene a la iglesia ya solo por costumbre o por tradición? Ay, los domingos hay que ir a la iglesia. Pero ya no venimos con el propósito de cantar y adorar a Dios y de que Dios hable a nuestra vida. Hemos perdido esa esencia, hemos perdido eso y venimos solo porque toca ir a la iglesia, porque ya es una costumbre, no porque realmente sintamos y queramos de que Dios hable a nuestra vida. Y en las iglesias, hermanos, hay mucha gente así. Hay mucha gente que usted puede ver iglesias a veces llenas. Y sin duda alguna, entre todo ese montón de gente, hay mucha gente que está ahí únicamente por costumbre, está ahí solo por tradición. Ya no están con aquello que quieren buscar de Dios. Por eso Dios le decía por medio de Isaías al pueblo, este pueblo solo de palabra. Dicen que me ama, pero es mentira. Dicen que me buscan, pero es mentira. Me honran, dicen palabras. Ay, Señor, Padre, tú eres bueno, tú eres todo en mi vida, tú le das sentido a mi vida, pero son mentiras, porque Dios no forma parte de su vida ya, ¿verdad? Y dice, están lejos de mí, su corazón está lejos de mí. Venimos a la iglesia, pero ya no tenemos ese propósito en nuestra vida. Hemos perdido el propósito del por cual el Señor nos rescató, hermanos. Miren, Dios nos salvó y nos rescató no para que nos vengamos a sentar aquí a las bancas. Bueno, es parte de Él, ¿no? Venir a la iglesia. Pero Él nos rescató para moldear nuestras vidas, para seguir obrando en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. El problema es cuando eso se vuelve una costumbre y dejamos de buscar a Dios. Dejamos de pedirle que Él hable a la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Las tradiciones, hermanos, han sido hechas por el hombre. El problema es que el hombre las ha hecho como mandamientos de parte de Dios, ¿no? También, ¿no? Cuando Dios probablemente no ha dicho nada. Usted ha visto ejemplos como esos. Hay gente que le atribuye cosas a Dios y los ponen como mandamientos, ¿no? Pero cuando Dios probablemente no ha dicho nada, ¿no?
¿Me entienden? Por ejemplo, en las iglesias a veces, no, que si no venís vestido de esta manera, no, pues sos digno de estar ahí porque somos hijos de Dios y tenés que, o sea, ¿sí me entienden? Sí me voy a entender. Llegan a tal punto que han olvidado la esencia del ser cristiano. Y se enfocan más en cosas externas que en las internas. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Ese es el problema en las iglesias hoy en día, hermanos. Y cuando decía esto, no se me venía el versículo cuando Jesús dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Por eso es que en las iglesias, hermano, miren, por eso es que en las iglesias a veces a alguien le dice, levante la mano y adora al Señor, y todos se quedan así. ¿Por qué? Porque han perdido la esencia, han perdido el propósito del cual vienen a este lugar. Nosotros hemos venido, ¿a qué venimos, hermanos? Venimos con la gana de alabar al Señor, con esa disposición de decirle, Señor, te entrego mi corazón. Yo no sé si cuando usted está cantando, usted está razonando lo que está cantando, ¿no? Decíamos, te adoraré con todo mi corazón. O sea, usted está cantando de corazón esto, diciendo, Señor, yo estoy aquí para adorarte con todo mi corazón. Si usted lo canta solo por cantarlo, pues usted no está adorando al Señor, porque no está sintiendo lo que está cantando, no lo está entendiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos hace costumbre venir a la iglesia, muchas veces se nos hace tradición venir a la iglesia. Hemos perdido el objetivo, hermanos. Entonces, por eso les decía, hay gente en las iglesias que ha hecho cosas de mandamiento. No, que las bancas tienen que ir de esta manera porque así le gusta al Señor, y que al que la mueva le va a caer las 7 plagas o las 20 o las 100 plagas de Egipto, ¿va? O sea, son cosas externas, ¿me entienden? Pero ¿por qué pasa todo esto, hermano? Porque la gente se ha acostumbrado, la gente ha hecho tradiciones y han hecho mandamientos. Tradiciones los han hecho mandamientos que Dios nunca ha dicho nada, ¿no? ¿Me entiendes? Y se enfocan más en lo externo que en lo interno. ¿Qué le importa más a Dios, lo externo o lo interno? Aunque también déjeme decirle que lo interno es el reflejo de lo externo, o el externo es el reflejo de lo interno, mejor dicho, ¿no? Lo externo es el reflejo de lo que tenemos dentro también, ¿no? Pero también aquí esto puede ser que alguien, sí, Padre eterno, y levanta las manos y que hasta llora, ay, Padre, ay. Más pecador, más hijo del diablo que otra cosa, ¿no? Sí, sí me voy a entender. O sea, también los hay, ¿me entiendes? Y también los hay porque aquí lo dice la Biblia. Dice, con su boca me alaban solo de boca, solo de palabra. Es como aquellos los fariseos que se ponen y les gusta, decía Jesús, en las calles, en las esquinas, ponerse a orar para que la gente los viera, para que puedan ver que son hijos de Dios, para que puedan ver de que son, que conocen a Dios, pero no, son más hijos del diablo que otra cosa, porque Jesús así le dijo a los fariseos. Si no, ustedes son hijos del diablo, les dijo, su padre es el diablo, les dijo, ¿no? Y en las iglesias también. Para muchos, su padre no es Dios. ¿Entienden? Pero bueno, hermanos, el punto es de que debemos tener cuidado como cristianos, hermanos, de no caer en una rutina. Tenemos que tener cuidado de no caer en una tradición, de no caer en costumbres. Porque miren, caer en una costumbre, en una tradición, ya todos los domingos voy a la iglesia, todos los domingos a las 2 de la tarde o a las 10 o a la hora que sea, nos juntamos y vamos a alabar al Señor. Tengamos cuidado si eso se vuelve una costumbre. Cuando nosotros vengamos a la casa del Señor, debemos venir con una actitud de reverencia delante de Él, con una actitud de agradecimiento. Decirle, Señor, gracias porque me permites estar en tu casa nuevamente. Gracias porque me permites cantarte. Gracias porque me permites adorarte, Señor, con toda la congregación, ¿verdad? Con toda la gente que tú has redimido, ¿no? Por ejemplo, miren, hay gente, les decía, que ha hecho tradiciones, mandamientos que Dios nunca dijo. Por ejemplo, hace un tiempo platicaba yo con un joven y al estar conversando con él me contaba que sus papás y familia quieren que él haga la confirmación. Es un joven ya de 21, 22 años más o menos.
pero él nunca ha hecho la confirmación. Ustedes saben que la confirmación viene de la iglesia tradicional, ¿no? ¿Sí saben de eso? La confirmación, sí, sí. Okay. Bueno, entonces, donde la confirmación en la iglesia tradicional, de cuando ya se tiene 13 o 15 años, ellos tienen que hacer una confirmación, a lo cual yo le pregunté a él, ¿no? ¿Sabes lo que significa la confirmación? Y salió el tema porque él me decía que él no quería confirmarse. Y empezamos a platicar un día y me decía, oiga, ahí donde usted va también se confirma uno, me dijo. Y le decía yo, no, le dije yo, ¿por qué me preguntas eso? Entonces ya me empezó a platicar y a decirme de que pues sus papás, su padrino y no sé quién más, dice que le están va de meterle que tiene que hacer la confirmación en la iglesia tradicional, pero él no la quiere hacer. ¿Por qué motivo? No sé. Él dice solo, yo le pregunté, pero ¿por qué no la querés hacer? Y él decía, no, solo porque no quiero. Le digo yo, pero están necios que quieren que la haga. Bueno, el punto que él me decía era, y en la iglesia donde usted va, amigo, también se hacen confirmaciones. Dice, no, le dije, en la iglesia donde yo voy, no, le dije, pero ¿por qué no? Me dice. Entonces yo le dije, mira, te voy a explicar. Le dije, espero me dé a entender. Le dije, pero le digo, lo que pasa, le digo yo, es que la confirmación, le dije, es una tradición, una costumbre que la iglesia tradicional puso, le dije, que impuso, que no es bíblica, le digo, o sea, eso no está en la Biblia como muchas otras tradiciones que se han sacado, le dije, entonces, no, le digo, la confirmación no está en la Biblia. Nosotros siempre nos basamos en lo que la Biblia dice. Si en la Biblia no está escrito o no dice el hacer algo, pues no tenemos o no estamos obligados a hacerlo si la Biblia no lo dice, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces yo le decía a él, ¿verdad? No por crear conflicto, ¿va? Porque pues no me gusta eso, pero le decía yo, ok, le digo, pero si tus papás, le decía yo, están tan aferrados a que quieren que lo hagas, le digo, ¿por qué no le preguntas? Preguntarles que te expliquen, le digo, que te expliquen qué es la confirmación, le digo, que ellos te puedan decir, ok, papá, mamá, ¿verdad? Ya que ustedes son los que quieren que yo haga esto, explíquenme, ¿verdad? Y yo fui un poquito más allá, ¿verdad? Pero no para crear conflicto entre ellos, ¿verdad? Pero le dije, ok, decirle que te expliquen, pero que te digan en la Biblia dónde dice que hay que confirmarse, le dije, decirles eso, le digo, preguntarles. Y bueno, yo no le dije decirles que yo digo, yo solo le dije, pero dale vos, le dije, porque vos sos el que no querés. Entonces pasaron los días, no sé si una semana, y me dice, oiga, ¿sabe qué? Se me olvidó contarle, me dice, ¿contarme qué? Le digo yo, ya le dije a mi papá lo que usted me dijo. Yo dije, ya me metí ahí en claro, dije, entonces le digo yo, ¿y qué pasó? No, pues no saben dónde, dice, pero lo que pasa, dice que a la Biblia de ustedes le quitaron un libro, dice que no, eso tiene un rollo ahí, ¿va? Y entonces yo le dije, no pudieron explicarte, ¿verdad? No, me dice, ok, sí, están echando de excusa otra cosa, le digo yo, ¿verdad? Pero bueno, le digo, pero no te explicaron, ya que si la de ustedes tiene 5 libros más, le digo, que son los apócrifos, pues decirle que te los expliquen esos que ellos dicen que nosotros no tenemos. Le digo, no saben, me dice. Bueno, al punto que quiero llevarlos es que viven de tradiciones. O sea, ¿sí me entienden? Probablemente lo hacen no porque entiendan que es la confirmación, ¿me entienden? Sino que lo hacen ya por una costumbre, por una tradición, que hay que confirmarse ya, ¿verdad? Y la iglesia católica la iglesia tradicional fue un poco más allá, porque el que no se confirme no se puede casar en ella, no se puede casar. Si no se confirman, no los casan. Pero es que que son bien listillos porque cobran también, ¿verdad? Cobran su dinerito para poder hacer la confirmación, no crean que es gratis, ¿verdad? Entonces, el punto es, hermanos, que mucha gente ha hecho de estas tradiciones mandamientos de parte de Dios, cuando Dios ni siquiera ha mencionado nada de eso, ¿no? Yo escribí aquí, yo le decía que no, porque eso de la confirmación no era bíblico y que era algo que su iglesia había puesto como un mandamiento de parte de Dios, aun cuando Dios no lo había dicho. A tal punto, hermanos, que si alguien que pertenezca a esa iglesia no se puede casar, es lo que les decía, en esa iglesia sin tener la confirmación. Pero este joven no quiere hacer la confirmación, pero yo le decía lo que les decía, que hablara con sus papás, ¿no? Pero no pudieron contestarle, no pudieron darle una explicación del porqué de la confirmación, ¿okay?
Pero miren, hermanos, a veces en la iglesia pasa lo mismo con nosotros los cristianos. A veces nosotros juzgamos más allá, pero no juzgamos a los de aquí, no nos juzgamos nosotros, no nos examinamos. Pero miren, hay gente, hermanos, que se les ha hecho costumbre también levantar las manos. No saben por qué las levantan, pero las levantan, ¿no? Porque ya es costumbre, ¿me entienden? Cierran sus ojos, pero no saben por qué los cierran. Sí saben que la Biblia no dice que hay que cerrar los ojos para orar, ¿verdad? ¿Sí sabes? No está en la Biblia, no dice cierra tus ojos y ora, ¿no? No dice la Biblia que hay que cerrar los ojos para orar. Sin embargo, nosotros lo hacemos porque queremos no distraernos, ¿no? ¿Me entiendes? Ese es el punto, ¿no? Pero el punto es de que muchos hacen cosas sin saber el por qué se hacen, ¿me entiendes? Y cuando olvidamos el por qué, el que se hace algunas cosas es donde podemos caer en un falso mandamiento, ¿no? En algo que Dios no ha dicho. Espero me entender, hermanos. Algo que nunca Dios ha dicho. Entonces, en la iglesia cristiana, escribida yo aquí en general, muchos se acercan a Dios solo de palabra y con sus labios le honran, pero su corazón está lejos de Dios, es lo que decía Isaías. Muchos llegan a las iglesias ya únicamente como una tradición, levantan sus manos, aplauden, cierran sus ojos en los cantos de adoración, pero no por reverencia a Dios, sino por la costumbre que se les hizo. Por la costumbre. No, que ya están los cantos de adoración, así ven, se meten a la banca rápida, cierran sus ojos y levantan las manos, ¿verdad? Yo no sé, a veces he visto así en las iglesias que la gente llega rapidito, se mete a la banca y todos llegan tarde y ya están, ay, padre, y digo, ay, tan rapidito que entró que era la presencia de Dios, ¿verdad? Pero porque se les hace una costumbre. Y de eso es lo que tenemos que tener cuidado, hermanos. Nosotros no vivimos de costumbres o tradiciones, hermanos. Recuerden que el título se llama ¿vivimos por costumbres o tradiciones o vivimos por mandatos, no de parte de Dios? No. Y pareciera que tienen una comunión, ¿verdad? Real con el Señor. Hablan de la Biblia en todo momento, pero su corazón está apartado o distanciado porque en algún punto perdieron la razón de estar aquí. ¿Entienden? Eso es lo que pasa en las iglesias, hermanos. Mucha gente viene ya solo por venir, pero ya perdieron el sentido de por qué están ahí sentados. Miren, alguno de ustedes puede estar ahí sentado y tal vez su mente está en otro lado, ¿verdad? Andan pensando en que, ay, tengo que ir a trabajar, tengo que ir allá, hacer el tateo, y ya, o sea, es una tradición que usted tiene al venir a la iglesia, ¿verdad? Porque ya no viene con la disposición, el propósito de que Dios hable a su vida. A la iglesia, hermanos, debemos venir con ese propósito y esa disposición de que Dios hable a nuestra vida, hermanos. Si ya venimos solo por venir, hay algo que no está bien ahí, hermanos, y es donde debemos tener cuidado. Porque si ya venimos solo por venir, solo porque es domingo y hay que ir a la iglesia, o solo porque es domingo y tengo que tocar el piano, o solo porque es domingo y tengo que poner la cámara, o solo porque es domingo y tengo que hacer algo en la iglesia, algún servicio, tengo que ir, eso ya es una costumbre que se ha hecho en su vida. Porque ya no viene porque quiere que Dios le hable a su vida. Ya no viene porque voy a servir al Señor. Voy a ir a servirle porque estoy agradecido por lo que Él hizo en mi vida. Miren, muchos venimos y se nos olvida que Cristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Se nos olvida lo que Él sufrió porque usted y yo estuviéramos aquí. Y a veces menospreciamos eso. Lo menospreciamos, hermanos. Muchos creen que están bien y que el guardar ciertas cosas como tradiciones, muchos creen que están bien y que el guardar ciertas cosas como tradiciones, su relación con el Señor es buena, o que el Señor se agrada de cómo vivimos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Por ejemplo, muchos dejan de escuchar música mundana como tradición porque los cristianos no escuchamos esa clase de música. Pero lo dejan de hacer no porque lo hayan entendido, el por qué no, sino como una costumbre que está en la iglesia cristiana.
que los cristianos no escuchamos música que no sea cristiana. ¿Sí me voy a entender, hermanos? O sea, alguien que viene a la iglesia y dice, no, ya no voy a escuchar música porque los cristianos no escuchamos música, pero no lo deja de hacer, no porque haya entendido que son cosas que no edifican nuestra vida, sino que lo dejan de hacer porque los cristianos no escuchamos música. Sí me voy a entender. Pero si hay alguien así, probablemente va a volver a escuchar, ¿verdad? Probablemente, porque no ha entendido el por qué. El por qué no lo hacemos, ¿no? Muchos no faltan los domingos no porque hayan entendido que escribido aquí, muchos no faltan los domingos no porque hayan entendido que es el día que la iglesia se reúne como un solo cuerpo en Cristo para cantarle y escuchar de su palabra, sino que no faltan porque lo ven como una costumbre. Pero no hay cambios, siguen siendo los mismos y viven de apariencias. Y viven de apariencias, hermanos. Hay gente que viene a la iglesia. Mire, usted puede venir todos los domingos a la iglesia y venir y usted tener la llave de la iglesia. No, yo llego, compongo las sillas, yo limpio, yo barro y yo estoy primero que todos. Pero si su vida no tiene cambios, si su vida sigue siendo la misma y Dios no está obrando en su vida, puede ser que usted se le ha hecho costumbre venir a hacer todo lo que hace. Y lo puede hacer bien, magnífico, de lo mejor, pero como tradición, como costumbre, no porque tenga un corazón agradecido delante de Dios. Por eso, miren, hermanos, a veces leemos la Biblia y la leemos bien rápido, pero ese versículo donde Dios habla por medio de Isaías, ese está pesado, déjenme decirle. Está pesado. Este pueblo solo de boca me busca. De palabras, las palabras se las lleva el viento, hay una frase, ¿no? Me honran falsamente, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Usted, déjeme decirle algo, hermano, usted y yo que estamos aquí, usted sabe si está bien delante del Señor, usted lo sabe, no os hagáis, dice la palabra, no dice así, pero usted sabe cómo está su relación con el Señor, usted sabe qué es lo que lo tiene aquí sentado, usted lo sabe, no se mienta, ¿verdad? Usted puede decir, no, es que voy porque me gusta cantarle así, no se haga, usted no está aquí por eso, puede ser que hay otra motivación que lo tenga en este lugar, pero no el buscar a Dios, probablemente no es eso, y por eso nunca Dios va a obrar en su vida, porque no viene con un corazón dispuesto a buscar a Dios. Volvemos otra vez a Isaías 29:13, pero voy a leerle la traducción viviente, la nueva traducción viviente del mismo verso. Dice Isaías 29:13, dice esto: así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece. O sea, está diciendo, este pueblo dice que nosotros, es como que usted y yo estamos aquí, nosotros le pertenecemos a Dios. El Señor es nuestro Padre, pero vivimos vidas llenas de pecado, vivimos haciendo nuestra voluntad, hacemos de todo menos la voluntad de Dios, pero decimos que somos hijos de Dios, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y cuando se habla de Dios hasta nos transformamos y nos ponemos bien espirituales, ¿no? Aleluya, Padre, ¿verdad? En serio, hermanos, miren, yo conocí a una muchacha que era se miraba que era muy metida con el Señor allá por el 93, dijo. Y me acuerdo que llegó un muchacho que también aparentaba tener una comunión con Dios, porque levantaba sus manos, cantaba y se miraba bien el muchacho, la verdad. Se miraba muy bien el muchacho, al punto de que pues lo que se miraba externamente se miraba bien, ¿no? Se hizo novio de esta muchacha, fueron novios, iban a la iglesia juntos, a los grupos de los jóvenes, y todos ellos iban juntitos, y uno decía, bueno, qué bueno, decía, no, chico. La verdad que se miraban muy bien, ¿verdad? En pareja, como novios, buscando al Señor, ¿no? Llegó el día que se casaron, y ese día, después del casamiento, le dijo, ya nunca más vamos a ir a la iglesia.
ya no la volvimos a ver en la iglesia. Ya no. Entonces, ¿qué es eso, hermanos? Gente que va sola a las iglesias, pero no va por buscar a Dios. Hay otras cosas que los llevan, ¿me entiendes? No sé si él llegó con el propósito solo de ir a conseguir una mujer ahí, no sé, no conozco su corazón, pero lo que sí sé es que le prohibió ir a la iglesia. Entonces, hermanos, pero él decía pertenecerle a Dios. Usted lo viera cuando cantábamos en las vigilias, cosas así, de verdad, brincaba como de este metro, como este alto. En serio. Pero todo era una mentira. Todo era una mentira. Entonces, y digo esto porque pues aquí en la traducción viviente dice, este pueblo dice que me pertenece. Así hay muchos, hermanos. No, que mi Padre es Dios, pero no es. Dice, me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, dice. Usted puede decir, no, Dios es bueno, Dios es perfecto, Dios es lindo, Dios es mi todo, pero usted sigue siendo un transero, mentiroso, adúltero, fornicario, sigue siendo de todo, menos cristiano, menos hijo de Dios. Está pesado, ¿no? Pero, yo no hice la Biblia, usted sabe, ¿verdad? Y dice, y sigue diciendo, y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas, aprendidas de memoria. Es lo que le digo, mire, a veces, yo no sé si ha sido curioso usted, ¿no? Pero a veces uno está ahí, la alabanza y todo, y cuando uno siente las que llegan a las, bueno, aquí no, aquí todos llegan temprano, pero en otras iglesias, los que llegan de último, entran rápido, se sientan ahí y nomás se ponen en la banca y ya están. Yo a veces razono un poquito, ¿no? Me pongo a pensar y yo digo, entonces, porque cualquiera que la mira, qué relación la que tiene con el Señor, ¿verdad? O sea, bien cristianas y así, nomás se paran en la silla ahí y ya levantan las manos, se cierran los ojos y ay, Padre, empiezan, ¿verdad? Pero digo yo, realmente tendrán una relación con el Señor, ¿no? Yo lo dudo, le voy a decir por qué lo dudo. Yo lo dudo, porque si entendieran, llegaran temprano. Si lo entendieran, fueran de los primeros de estar ahí, ¿verdad? Fueran de los primeros. Entonces, alguien que llega tarde siempre a la iglesia, para mí es alguien que no le importa tener una relación con el Señor, porque llega a la hora que se le da la gana. Ay, se había pesado, pero perdónenme. Bueno, no me perdonen, pero es así, o sea, es así, hermanos. Mire, cuando nosotros teníamos y queríamos enamorar a alguien, ahí estábamos, a las 5 decíamos y a las 4:30 estábamos ahí en la esquina, esperando que fueran las 5, ¿no? Para ir a verla a la susodicha, ¿no? Estábamos temprano porque nos convenía, ¿no? Porque queríamos ahí salir con la muchacha o algo, ¿no? Pero a la casa del Señor venimos tarde porque no es importante, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos hace una costumbre. Llego a la hora que quiera, ¿verdad? Porque es una tradición. Hoy quiero ir a la iglesia, como todos los domingos, pero como quiera voy a la hora que yo quiera. Porque se ha hecho una tradición, hermanos. Miren, se ha hecho una tradición, de verdad, hermanos, en serio. Debemos meditar en todas estas cosas, hermanos. Si usted dice ser cristiano, si usted dice ser temeroso de Dios, debemos ordenar nuestra vida. Debemos no vivir de tradiciones y costumbres. Debemos ser verdaderos cristianos. Entregar nuestro corazón al Señor. Miren, en muchos, Dios no ora porque tenemos un corazón duro y perverso. Eso dice la Biblia. Y no nos importa tener una relación con el Señor. Entonces les decía yo, esta es una palabra dura de parte del Señor para todos aquellos que si nos descuidamos podemos caer en una vida de costumbres cristianas, entre comillas, ¿no? De costumbres cristianas, porque podemos estar acercándonos a Dios únicamente de palabra
entonces podemos caer, les decía, en una vida cristiana de costumbres o de rutinas cristianas, entre comillas, por decirlo de esa manera, sin amor, sin temor a Dios, una vida de apariencias, una vida de costumbres cristianas. ¿Sí voy a entender, hermanos? Porque una cosa es una tradición y otra cosa es un mandato de parte de Dios en nuestra vida cristiana. Déjame leer eso. Porque una cosa es una tradición y otra cosa un mandato de parte de Dios en nuestra vida cristiana. Las tradiciones normalmente se transmiten de persona a persona, ¿no? O de generación en generación, es lo que decía al principio, ¿se acuerdan? O de generación en generación. Y los mandamientos, hermanos, se transmiten de Dios a las personas. Una tradición, hermanos, es un conjunto de conocimiento, de reglas y de creencias. Muchas veces son ritos o costumbres hechas bajo un criterio humano. Déjenme les repito esto. Una tradición es un conjunto de conocimiento, de reglas, de creencias. Muchas veces son ritos o costumbres hechas bajo un criterio humano y que se originan en el hombre y con el paso del tiempo se van transmitiendo unos a otros y que se vuelven una costumbre. Hay tradiciones que se han vuelto costumbre, que piensan que al hacerlo se puede conseguir el favor de Dios. ¿Sí me van a entender, hermanos? Hay tradiciones que la gente hace, que creen que por hacer una costumbre, una tradición que todos los demás hacen, van a conseguir el favor de Dios. Por ejemplo, ¿no? Hablando generalmente de todos los que dicen buscar a Dios, ¿no? Por ejemplo, todas las peregrinaciones, ¿no? Las peregrinaciones que muchos hacen en fechas específicas, refiriéndome pues a la iglesia tradicional, ¿no? Que hacen en fechas específicas, que si te vienes 2 kilómetros de rodillas vas a conseguir el favor de Dios, ¿no? Dios te va a conseguir el milagro, la sanidad, si te venís de rodillas de allá, ¿verdad? 2 kilómetros hasta la iglesia, ¿no? Llega aquel pobre ya sin rodillas, ¿no? Y peor si estaba pidiendo por sanidad, ahora va a tener que buscar para curarse las rodillas también, porque se las va a hacer pedazos. ¿Quién aguanta 2 kilómetros de rodillas? Pero ¿saben qué? Son tradiciones que la gente nos ha hecho mandamientos de Dios cuando Dios nunca ha dicho eso. Dios nunca nos ha dicho, venite de rodillas, no, de allá para acá, no. Pero la gente ha hecho estas tradiciones y la gente los toma como mandamientos que Dios nunca ha dicho, ¿no? Entonces piensan que van a conseguir el favor de Dios, pero sabemos que nada de eso está en las Escrituras, refiriéndome, como les decía, a la iglesia tradicional. Otra tradición humana es la Cuaresma, donde no se debe comer ciertos alimentos para purificarse, pero ¿quién dio estos mandatos o costumbres? ¿Dios? ¿Dios los dio? Pero la gente los guarda como mandamientos. Y ustedes saben que la Cuaresma, los que estuvieron antes en la iglesia tradicional saben que lo hacen como un tiempo de purificación. Pero qué purificación, ni que nada, no se purifica uno, ¿verdad? Pero bueno, las tradiciones y las costumbres las establece el hombre, pero los mandamientos los establece Dios, a quien debemos obedecer sus mandamientos. Un mandamiento de Dios es una instrucción o una ley de parte de Dios dirigida hacia el hombre para guiar su vida y su conducta bajo sus principios de pureza espiritual y de santidad. Nosotros, recuerden el título, ¿vivimos en costumbres o tradiciones o vivimos por los mandatos del Señor? Y oigan lo que es mandato, los mandamientos de Dios. ¿Para qué son los mandamientos de Dios en su palabra? Estos nos revelan su voluntad, de cómo desea Dios que vivamos. Usted va a conocer qué es lo que Dios quiere para su vida si usted escucha o lee las Escrituras, usted escucha mensajes, usted va a saber y comprender lo que Dios quiere para usted. Pero si usted no hace eso, ¿cómo va a saber usted la voluntad de Dios?
¿Cómo va a saber todos los mandamientos que Dios pide al hombre si usted no los conoce, usted los desconoce? Pero entonces, les decía que por medio de los mandamientos nos revela la voluntad de cómo desea Dios que vivamos y respondamos, dice, a las diferentes situaciones que pasamos en la vida como padres o como hijos o como esposos, ¿no? ¿Entiendes? Eso es lo que nos enseñan los mandamientos del Señor, no las costumbres. Dígame, venir de rodillas, ¿qué le va a enseñar? ¿A ser buen papá? ¿A ser buena mamá? ¿A ser buen hijo? No. Pero los mandamientos de Dios sí. Eso sí nos enseñan eso. Las costumbres y tradiciones nos hacen eso, hermanos. Las costumbres y tradiciones no hacen eso. Ejemplos de mandamientos en la palabra hay muchos, hermanos. Por ejemplo, Éxodo capítulo 20, no lo vamos a leer, usted lo conoce, es donde se le dio la ley a Moisés, ¿no? Los mandamientos a Moisés. En Levítico también están las leyes sacerdotales dadas por Dios al pueblo que revelan la voluntad de Dios. ¿No? Si usted ha leído esos libros, ¿no? Juan 13:34, hermano, si quiere ir conmigo, Juan 13:34. Jesús aquí está hablando también, hermanos, dice Juan 13:34, Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, pero dice mandamiento, ahí no dice, Jesús dice, les doy una nueva costumbre o una nueva tradición, ¿así dice ahí? No, ¿cómo dice? Un nuevo ¿qué? Mandamiento. Ok, un mandamiento es para hacerlo. No está preguntando si lo queremos hacer o si es opcional. No, es un mandamiento que Dios está pidiendo que lo hagamos. Ya depende si usted lo quiere hacer o no, ¿verdad? Entonces dice, Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, dice. Ok. Aquí dice que no es una sugerencia o costumbre, es un mandato, no es opcional para los hijos de Dios. Hay mandamientos de Dios que en corazones llenos, hay mandamientos de Dios que en corazones llenos de costumbres o religiosas, con el tiempo puede quedar únicamente en actos externos, ¿no? ¿Entiendes? En actos externos, en vidas preocupadas únicamente por aparentar y no por obedecer. ¿Me entiendes? Por ejemplo, no, yo sí amo a mi hermano, pero tal vez por atrás estamos padres, meter el cuchillo, ¿verdad? No, yo a mi hermano, ay, Dios te bendiga, hermano, pero por atrás estamos padres, dar apuñaladas, ¿no? Y vivimos solo de tradiciones, no vivimos esa palabra. Y podemos ver un ejemplo también en Mateo 5:21-22, dice esto. Oíste, dice, que fue dicho a los antiguos, está hablando Jesús, dice, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, dice, ponga atención a lo que Jesús está hablando, hermanos. Jesús está hablando acerca del mandamiento de no matarás. Mire, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Fue dicho, pero era un mandamiento, ¿no? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, dice, pero no crea que es un enojito así de que, no es un enojo, tiene que ser un enojo que de aquí a donde le fluye, que le dan ganas de agarrar un martillo, un bate y pegarle en la cabeza, ¿no? Y decirle, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? ¿Ah? Entonces dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, dice, oigan lo que dice, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio, dice, a su hermano. Hay una versión de esto que suena pesado, pero dice, si alguien llama a su hermano idiota, dice. Dice, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, dice. Miren, Jesús profundiza a través de este mandamiento, hermanos, y en vez de reducirlo a un castigo meramente
por un acto externo, que es el matar a alguien, y físico, de quitarle la vida a otra persona. En esta ley Jesús va más allá, va al propósito de escudriñar y juzgar la intimidad del corazón del hombre. Jesús va a la raíz del problema, a la raíz del pecado, porque está juzgando la intención del corazón. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Nosotros podemos decir, no, yo cumplo el mandamiento del Señor, yo cumplo su mandamiento, yo no he matado, yo no mato a nadie. Sí, claro, pero Jesús está yendo un poquito más allá. Ok, pero si te enojas, te has enojado con tu hermano, te has enojado contra tal persona y le has deseado hasta lo peor. O sea que si, aunque no lo mates externamente o físicamente, o sea, ya pecaste en tu corazón. Pero puede ser que sintamos que como no matamos a nadie, estamos bien delante de Dios, ¿no? Y se nos hace una costumbre. Y se nos hace una costumbre el desearle el mal a los demás, sin saber que estamos pecando delante de Dios. Entonces Él mira la intención del corazón, hermanos, de tal manera que aún alguien no cometa el acto de quitarle la vida a alguien, pero en su corazón tiene el deseo intenso de hacerlo, no puede ser inocente delante de Dios, porque no puede ser inocente delante de Dios porque está viviendo una vida de apariencias, y aunque no lo toque, pero en su corazón ya lo hizo pedazos. ¿Cuántos aquí han hecho pedazos a otro? Ay, hermano. A ver. No, hermanos, pero hemos pecado, hemos hecho. O sea, mire, yo sería mentiroso y le digo, nunca le he deseado nada a nadie. No, hermanos, no, lo hemos hecho. Pero el Señor por eso va más allá. Que no creamos que los mandamientos no son para cumplirlos, son para cumplirlos, hermanos. Y si no los cumplimos, estamos pecando delante de Dios. Y que no creamos que el hecho que no matamos a nadie, pero tenemos malos pensamientos hacia alguien, de hacerlo pedazos, que no creamos que como es un pensamiento no estoy pecando. Claro que está pecando. Para Dios es como que lo haya matado. ¿Por qué? Porque es la intención del corazón. Porque Dios está viendo el corazón. Recuerden que dice la Biblia que una raíz de amargura puede contaminarnos todo el cuerpo y puede condenarnos por ese sentimiento feo hacia alguna persona. Otro ejemplo, hermanos, vamos allá a Mateo, ahí abajito, 5:27, dice, y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Este mandamiento, al igual que el anterior, Jesús va más allá. Antes era juzgado únicamente externamente, ¿no? Cuando eran hallados o descubiertos en el adulterio, pero Jesús dice que aquel que ve a una mujer y la desea ya adulteró con ella en su corazón, dice. Ya adulteró con ella en su corazón. Por eso la palabra de Dios va más allá, hermanos. ¿Pero por qué? Mire, estos mandamientos, recuerde que el no adulterar es un mandamiento de parte de Dios, ¿no? Están los 10 mandamientos que Él le dio, la ley que le dio a Moisés. Por eso Jesús dice aquí, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. O sea, no te vas a acostar con otra mujer que no sea la tuya. ¿Me entienden? Pero alguien podría decir, no, pues yo soy fiel, yo no me he acostado con otra mujer, yo soy fiel a mi esposa, ¿verdad? Pero ¿qué tal las que has deseado, verdad? ¿Qué tal con las que has deseado? Ya pecaste, ya adulteraste delante de Dios. Ya adulteraste. Por eso, hermanos, los mandamientos de Dios son para cumplirlos. Son para cumplirlos. Son para ponerlos en obra, hermanos. Podemos estar viviendo vidas ejemplares o de apariencia externamente, pero internamente estamos más perdidos
que los hijos de la Llorona. Sí, usted puede ser, o yo puedo ser un padre ejemplar. No, el hermano, no, el hermano sí es bueno, viene temprano, bien amigable, bien amoroso, pero podemos andar más perdidos que otra cosa, ¿no? ¿Me entiende? Porque son cosas externas. Muchos viven solo de apariencias. Se creen buenos esposos. No, es un buen esposo. No, es un buen papá. No, es un buen proveedor, es bueno, pero no, probablemente es solo una apariencia. Es solo lo externo, porque lo interno está podrido. Y dice Gálatas, hermanos. Dice, si quiere vaya conmigo. Vamos a Gálatas. Gálatas. Gálatas capítulo 6, me parece que es. Dice, oiga cómo dice el 6:7, dice esto: no os engañéis, dice, esto es para todos aquellos que piensen de que pueden tener una vida aparentemente externa buena, una buena apariencia, decir, no, son buenos hombres, o son buenas mujeres, o ellos quieren darse a ver como que son buenas personas, pero por dentro están podridos, ¿no? Bueno, pero oiga, yo para esas personas les digo esto, dice 6:7 de Gálatas, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Está claro eso? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos engañar a medio mundo con nuestra carita, ¿no? Podemos vivir de apariencias, podemos presumir de ser buenos papás, buenos cristianos, temerosos, ofrendadores, diezmadores, de todo lo que usted quiera. Pero hay de alguien que nosotros no podemos engañar. Hay alguien al cual no podemos engañar, hermanos. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice. O sea que va a tener su recompensa, ¿no? Eso lo dice la palabra, hermanos. Entonces, les decía, podemos estar viviendo vidas ejemplares o de apariencias externamente, ¿no? Pero internamente estamos, les decía, más perdidos que los hijos de la Llorona. Nos preocupamos por lo externo, pero vivimos alejados de Dios. Podemos estar aquí en la iglesia y tener un corazón duro, cerrado, y vivir de costumbres de apariencias externas, ¿no? Usted puede venir todos los domingos a la iglesia, todos los domingos, pero puede estar ahí sentado con su corazón duro y cerrado a la voz de Dios. Viene por costumbre, por tradición. Isaías 29:13, vamos a leer el mismo verso, solo que voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice, el Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Y el culto que me rinde, dice, cuando habla culto está hablando de adoración, dice, y el culto que me rinde son cosas inventadas, dice, por los hombres y aprendidas de memoria. Una persona que viene a la iglesia por costumbre se preocupa solo por guardar la apariencia, guardar su apariencia, y acomoda los mandatos de Dios a su propio criterio, ¿no? A como le convenga, y puede que crea que está agradando a Dios. Pero una persona que vive de costumbres valora más cómo lo ven o cómo la ven los demás que la aprobación de Dios. ¿Sí me van a entender, hermanos? Hay gente que vive costumbres que solo quieren ser valorados únicamente con lo que ven externamente, ¿no? Pero no les importa cómo Dios los ve, ¿no? Pero una persona, les decía, que vive de costumbres valora más lo que ven o la ven los demás que la aprobación de Dios. No faltan a la iglesia, pero Dios conoce la intención del corazón. Una persona que se le ha hecho costumbre venir a la iglesia descuida el aspecto interno
y espiritual y del corazón y no le da importancia a su relación con Dios. Y cuando vienen los problemas, se quejan, dejan de asistir a la iglesia y puede que regresen al mundo porque no tenían una relación con Dios. Pero no porque no escucharan palabra de Dios, claro que escuchaban, pero no le daban la importancia. Las personas que se les hace costumbre venir a la iglesia, su fe está puesta en lo que ven, en lo externo y no en el autor y consumador de la fe. Los cristianos no andamos por vista, sino por fe. Por eso los que vienen por costumbre, su fe está puesta en lo que ven. Por eso cuando alguien les ve mal o alguien no los saludó, se sienten bien ofendidos. O cuando les llaman la atención por algún desorden y lo primero que hacen es decir, aquí no hay amor, no está puesta no hay amor y no está puesta la mirada en Cristo, sino en lo que ven o lo que sienten. Siempre tienen puesta su mirada en lo que los demás hacen, en lo externo, pero nunca se examinan y ven cómo está su corazón. Siempre juzgan a los demás en su manera de vestir, en cómo vienen peinados y exigen a otros lo que ellos no hacen. Nuestro aspecto externo debe ser, les decía lo que decía al comienzo, nuestro aspecto externo debe ser el reflejo de lo interno. Pero muchos solo se preocupan por lo externo y a lo interno no le dan importancia. El Salmo 51:16 dice, porque no quiere sacrificio que yo lo daría. O sea, está diciendo David al Señor, yo podría, Señor, que todos vean, ofrecerte sacrificio, ¿no? Para que todos pudieran ver lo que Él daba. Pero dice, no quiere sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, dice, son el espíritu, ¿qué? Quebrantado. Y al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, dice. La Nueva Traducción Viviente de este verso dice, tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno, dice. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios, dice. Esta es la manera como nosotros debemos acercarnos a Dios, hermanos. Obedecer sus mandamientos y obedecerlos porque sabemos que son buenos. Lo que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros está bien, hermanos. O sea, miren, el Señor dice que el mandamiento que Él nos dio es que no como hombres o mujeres no cometamos adulterio. ¿Eso está bien o está mal? Está bien. Dios está preocupando por lo interno de nosotros. Por eso también dice, pero aquel que peca, el que vio a una mujer y la desea en su corazón ya pecó. O sea, ¿qué nos está diciendo? El Señor preocupado dándonos otro mandamiento de que no lo hagas, porque vas a pecar. Y el pecado, hermanos, nos aleja de Dios. Si nosotros, por ejemplo, nos la pasáramos como hombres solo viendo mujeres y deseándolas, mire, yo le diría que alguien que pasa haciendo eso no está viviendo en el espíritu, ¿no? Está viviendo en la carne. Le está dando rienda suelta a la carne, ¿no? Porque no puede controlar su mirada, sus ojos, sus pensamientos. Y el Señor quiere que aprendamos a gobernarnos, hermanos. Quiere que pongamos por obra su palabra y que dejemos esas cosas a un lado, que vivamos un cristianismo real, no un cristianismo de apariencia, de tradición o costumbre, sino que aprendamos a cumplir sus mandamientos. La Biblia nos relata que en cierta ocasión los escribas y fariseos le dicen a Jesús en Mateo 15:1 y 2, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Si podemos ver, ellos dicen la tradición de los ancianos, aunque sé que ya saben esto. En ese tiempo ellos habían atribuido lavarse las manos como acto de consagración o de limpieza, ¿no? Ya que ellos hablan que probablemente tocaban ciertas cosas
en el día, ¿no? En su trabajo o en cualquier cosa que hacían, y cosa que podía ensuciarlos. Y si no se lavaban las manos, tenían que lavarse las manos antes de comer, ¿no? Y esta tradición de hombres la hicieron como si fuera un mandamiento de parte de Dios, ¿verdad? Pero Jesús les dice más abajo que lo que contamina al hombre no es lo que entra por el hombre, sino lo que sale de dentro del hombre. Porque de ahí salen, dice, los adulterios, los homicidios, las mentiras. ¿Sale de dónde? De lo que tenemos aquí adentro. Por eso Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Pero estos le atribuían al lavamiento de manos consagración, hermanos. Y ellos mismos dicen, si usted se lee ahí, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos. Que mire, escribas y fariseos en teoría eran hombres que conocían la ley, conocían los mandamientos de Dios, pero no los cumplían. ¿Vivían de qué? De tradiciones, vivían de costumbres, y le daban más importancia a las costumbres y tradiciones que a los mandatos de Dios. Y ahorita va a ver por qué. Entonces, Mateo 15:3 dice esto. Respondiendo él dijo, porque también vosotros, dice, Jesús les dice, les contesta, les dice, respondiendo les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra, ¿por qué dice? ¿Por vuestra qué? Tradición, dice. ¿Tradición de quién? De los hombres. No eran mandatos de parte de Dios, eran costumbres que los hombres habían apilado en sus vidas. Ok, dice, vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, dice, les está preguntando Jesús, porque Dios mandó diciendo, oiga esto, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, dice, oiga lo que les dice Jesús, vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, dice. Déjeme leerle una versión para que quede más claro qué es lo que Jesús estaba diciéndole a estos hijos del diablo. Les estaba diciendo, la versión Dios habla de hoy, dice, Jesús les preguntó, ¿y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes, dicen, oigan lo que dice Jesús, pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre y a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Dios. Y cualquiera que diga esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Así pues, ustedes han anulado la palabra de Dios para seguir sus propias tradiciones. O sea, que os habían tomado decir, ay papá, mamá, fíjate que sí tengo para ayudarte, pero se lo voy a ofrecer al Señor, ¿verdad? Y él estaba diciendo, invalidan el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque habían hecho una tradición, un mandamiento de parte de Dios que Dios no había dicho. O sea, miren hermanos, está fácil de entender esto. Miren, un ejemplo. Si usted tiene a su mamá y le llama y le dice, hijo, ¿sabes qué? No tengo para comer, ayúdame, mira, me quedé sin el gasto, me quedé sin esto, ayúdame, pero no tengo. Pero usted tiene para venir a diezmar o ofrendarlo. Y usted dice, no puedo, mamá, porque ya lo quité, ya es del Señor, ya no te lo va a dar. Usted está quebrantando un mandamiento ahí. O sea, es quebrantando el mandamiento de honrar a su padre y a su madre. Claro que le tienen que ayudar a su mamá, claro que le tienen que ayudar a su papá, pero estos bien espirituales, bien religiosos, es que ya me los imagino, ay, la santidad, ¿verdad? Pero miren hermano, así hay muchos en las iglesias, ¿no? Bien religiosos, viven de costumbres y han hecho a un lado los mandamientos de Dios. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a los conocedores de la palabra, a los escribas y a los fariseos.
Jesús no ha terminado con los escribas y fariseos que decían conocer a Dios, obedecer los mandamientos y externamente eran reconocidos como hombres que sabían y que tenían el conocimiento de las Escrituras y cuidaban su apariencia externa, la cual los había llevado a vivir de costumbres o tradiciones, dejando a un lado los mandatos de Dios. El 15:7 dice esto. Oiga cómo les dice Jesús, ¿verdad? En el amor, ¿no? Así les dice: hipócritas, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Y Jesús trae las escrituras que leímos en Isaías y dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de ¿qué dice? De hombres. Eso le está diciendo el Señor a los que decían conocer la palabra de Dios, a los que decían que cumplían los mandatos de Dios. Jesús les dice: hipócritas. Así hay muchos hermanos en las iglesias hoy en día. Muchos se fijan en las cosas de otros y los juzgan y quieren que la gente haga cosas cuando ni ellos mismos lo hacen. Pero somos buenos para juzgarlo. Entonces, estos hombres vivían de tradiciones y costumbres, las cuales las habían hecho una ley de parte de Dios, conociendo la palabra, no la obedecieron, prefirieron seguir el mandato humano que el de Dios. Mateo 23:1 dice esto: entonces Jesús les dijo a la multitud y a sus discípulos: los maestros de la ley, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice: los maestros de la ley religiosa y los fariseos, la Reina Valera dice escribas y fariseos, son los intérpretes, dice, oficiales de la ley de Moisés, dice Jesús. Por lo tanto, dice, oiga lo que dice Jesús: por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan sobre la ley, ¿verdad? Porque de eso está hablando Jesús. Practiquen todo lo que les digan sobre la ley, pero no sigan su ejemplo. Porque estos decían, pero no cumplían la ley. Le decían a los demás: tenés que cumplir este mandamiento, pero no lo hacían ellos. Vivían ellos de sus tradiciones. Entonces dice: pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan sus túnicas con bolas muy largas, dice. Debemos vivir, hermanos, obedeciendo los mandatos o los mandamientos que nos muestran o que nos enseñan la voluntad de Dios para con nosotros. Eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios quiere que le buscamos, que tengamos una comunión con Él, no una apariencia, sino una verdadera, hermanos. ¿Entienden? Busquemos a Dios de verdad, hermanos. Miren, los tiempos que estamos viviendo, hermanos, no son tiempos para que juguemos al cristiano. No son tiempos para que juguemos a venir a la iglesia, ¿no? Todos los domingos, ¿no? No, que voy los domingos porque, bueno, ya es una tradición, ya es una costumbre que voy con mi familia a la iglesia. No. Miren, hermanos, es para que empezamos a buscar a Dios cada día más. Es para que le digamos: Señor, háblame, porque los tiempos son malos, hermanos. Son malos. Usted no sabe qué es lo que se pueda venir mañana, o pasado, o un mes, o en un año. Y si nosotros estamos viviendo cristianismos únicamente de apariencia, cuando venga lo duro, hermanos, lo crítico, vamos a sentir morirnos. Pero los que confiamos en el Señor vamos a estar tranquilos. Vamos a saber que todo lo que pasa es porque Dios así lo ha permitido. Y que el sufrimiento que podamos tener aquí es momentáneo. Sabemos que nos espera una mejor vida en otro lugar. Él ha preparado para cada uno de los que le buscan, de los que cumplen sus mandamientos. Si decimos amar a Dios, debemos guardar sus mandamientos.
Jesús dijo, voy terminando, hermanos, Jesús dijo en Juan 14, 23, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre, oiga, a mí eso me gustó mucho, ya lo había leído, pero cuando lo estaba leyendo para terminar esta enseñanza, me gustó mucho. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre, dice, le amará. Y vendremos a Él, dice. Vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Pero con quién va a ser? Con el que guarda sus mandamientos. ¿Qué no se pone de pie? Vamos a terminar.